Página 1. El mundo antes de nosotros, por Tommy Bam. Nota sobre cronología y fechas. La mención de fechas es frecuente en este libro, así que quizá resulte útil exponer unos conceptos rápidos sobre la terminología general. El periodo conocido popularmente como Edad de Piedra dura desde hace unos 3,3 millones de años hasta hace unos 5.000, abarcando por tanto más del 99% de la prehistoria tecnológica humana. Se divide en tres épocas: la Edad de Piedra Antigua, o Paleolítico, la Edad de Piedra Media, o Mesolítico, y la Nueva Edad de Piedra, o Neolítico. A su vez, la Edad de Piedra Antigua se divide en Paleolítico inferior, medio, superior y tardío. La datación de estos periodos varía en distintas partes del mundo. El Paleolítico empieza con los primeros útiles líticos, datados actualmente hace unos 3,3 millones de años en África, en el yacimiento keniata del Omequí. El Paleolítico Medio comienza hace 300.000 a 350.000 años y termina entre 40.000 y 50.000 años atrás, dependiendo de la región del mundo a la que nos refiramos. Abarca el periodo de los neandertales y también la fabricación de herramientas con un método nuevo conocido como levallois, en el que los útiles líticos se vuelven notablemente más eficaces por el tamaño de su filo cortante. Viene después el Paleolítico Superior, con frecuencia vinculado exclusivamente a nuestra especie, aunque en rigor esta teoría ya no se sostiene. El presente libro se centra por lo general en el Paleolítico Medio y Superior, y un punto importante, en la naturaleza de la transición entre uno y otro. El Mesolítico empieza hace unos 15.000 años, al término de un largo periodo de frío glacial conocido como la Edad de Hielo. Al calentarse el clima en el mundo, se abrieron nuevos hábitats a los que se trasladaron los humanos provistos de nuevas tecnologías líticas y desde donde explotaron un amplio espectro de recursos alimenticios como mamíferos pequeños y alimentos marinos. El Neolítico, que empieza hacia el 10.000 a.C., se caracteriza por el desarrollo de la agricultura, que se extendió desde varios centros dependiendo de los cultivos y de los animales ya domesticados. El Neolítico suele asociarse a útiles líticos pulimentados, a un estilo de vida sedentario más que a la caza y la recolección y a la cerámica o la alfarería. 0.0. Introducción. Lunes, 22 de junio del 2015 a las 9:10 horas. Uno de los grandes momentos de mi vida. Me encontraba en el Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Oxford, donde he trabajado los últimos 20 años. Con una de mis alumnas, Samantha Brown, estaba a punto de sostener por primera vez en mi mano el huesecillo de un ser humano que vivió hace unos 120.000 años. Lo habíamos encontrado, un hueso entre decenas de miles de fragmentos, empleando un novedoso método científico denominado ZOMS, acrónimo de zooarqueología por espectrometría de masas. La perseverancia de Sam, que tomó durante semanas muestras diminutas de más de 1.500 fragmentos óseos del yacimiento de la cueva de Denisova en Siberia para analizarlos, había dado sus frutos. El hueso era minúsculo, solo 2,4 centímetros de largo, pero, tal y como descubrimos después, verdaderamente singular. Es, hasta el momento, el único resto fisiológico existente de un individuo que era un híbrido genético, el vástago de dos grupos humanos diferentes. La madre de esta joven era una neandertal y el padre un denisovano, un grupo diferenciado de humanos descubierto en el 2010 por genetistas del Instituto Max Planck en Alemania cuando analizaban material del yacimiento de Denisova. Debemos considerar los primos lejanos nuestros y primos cercanos de los neandertales, que vivieron principalmente en Europa y el Levante hace entre 250.000 y 40.000 años. Este diminuto hueso constituye la primera identificación arqueológica de un híbrido de primera generación, F1.
Su aparición nos lleva a preguntarnos con qué frecuencia pudieron haber ocurrido hechos como este entre poblaciones del pasado remoto y lo que significan las designaciones de especies cuando tratamos con grupos humanos diferentes. ¿Cómo podemos decir que dos especies son distintas si, tal como parece a la vista de este hallazgo, pueden cruzarse con éxito? Encontrarlo fue una suerte increíble, pero, como suele decirse, cada cual se forja su suerte. El hallazgo fue posible, como ocurre tantas veces en el mundo de la paleoantropología, gracias a la colaboración entre equipos de arqueólogos e investigadores que, mediante el empleo conjunto de métodos científicos avanzados, están abriendo nuevas perspectivas en la historia de la humanidad temprana. Este libro explora el Paleolítico, o Edad de Piedra, una fase fundamental de la evolución humana que abarca aproximadamente entre 300.000 y 40.000 años atrás, un periodo en el que nosotros, Homo sapiens, nos convertimos en nosotros. Este campo de investigación ha cambiado radicalmente en las 2 últimas décadas, y lo que ahora sabemos sobre nuestro pasado remoto difiere mucho de lo que creíamos hace tiempo. Esta es una historia de investigación arqueológica, a menudo en terreno dificultoso, combinada con nuevos métodos de laboratorio que nos ayudan a contestar las preguntas más fundamentales, ¿de dónde venimos y cómo nos convertimos en humanos? Es también una historia sobre hallazgos fortuitos, con frecuencia descubiertos por personas no especializadas, coleccionistas, mineros, cazadores, pescadores, gente que reparó en algo inhabitual, un hueso, un trozo de mandíbula o un fragmento de cráneo, y se lo comunicó a los expertos. Algunos de los fósiles de los que aquí hablamos figuran entre los más importantes de la paleoantropología. A diferencia de otros periodos arqueológicos más recientes, para los que tenemos la suerte de contar con evidencias de asentamientos, cementerios, casas y desechos domésticos, vasijas, huesos de animales, metal, etc. Las evidencias del Paleolítico suelen ser fragmentarias y hallarse en mal estado de conservación, piezas diminutas de un rompecabezas que nunca podremos resolver del todo. Los propios denisovanos constituyen un ejemplo. En el 2020 solo existían 6 muestras biológicas de esta población, 3 dientes y 3 fragmentos de hueso, además del hueso híbrido, que, supongo, cuenta como medio denisovano. No se conservan cráneos ni esqueletos completos. Pese a ello, hay una cantidad relevante de información que ya manejamos y podemos deducir de las evidencias recopiladas hasta el momento. Una gran parte procede del campo de la genómica antigua, una técnica pionera que nos ha permitido indagar en busca de evidencias moleculares de los denisovanos y explorar aspectos de su historia poblacional con implicaciones tanto para nosotros como para ellos. Sin embargo, los acontecimientos de este periodo de la evolución humana pueden desdibujarse rápidamente, y un descubrimiento aislado puede cambiar nuestra interpretación y nuestro modo de enjuiciar lo que sucedió en el pasado. Por eso resultan tan estimulantes estas exploraciones. Los descubrimientos recientes han engrosado extraordinariamente nuestros conocimientos sobre los denisovanos y su forma de vida, su distribución geográfica y su aportación a determinados aspectos de nuestro mundo moderno. Durante los últimos años he trabajado con el equipo de la cueva de Denisova, y en ese tiempo mi labor ha consistido en datar el yacimiento y los restos arqueológicos que contiene, y en colaborar con otros para descubrir más huesos humanos como el huesecillo híbrido. Una parte de la historia que quiero contar trata sobre este yacimiento y los asombrosos descubrimientos arqueológicos y genéticos que ha propiciado. Pero los denisovanos constituyen solo un aspecto de una historia mucho más vasta. Lo que sabemos sobre la evolución de nuestro género, Homo, ha cambiado radicalmente durante las 2 décadas pasadas. La ciencia ha demostrado inequívocamente que la Tierra primigenia era un lugar de extraordinaria complejidad hace 50.000 años. Tomando prestadas las palabras de Tolkien, debemos considerarla una verdadera Tierra Media en cuanto a la diversidad de formas de la familia humana que existía en aquel tiempo.
había 5, 6 o incluso más tipos de humanos presentes en distintas partes del mundo. Me propongo ensanchar la historia de la evolución humana e investigar quiénes formaban estos grupos, así como plantear la pregunta de por qué solo quedamos nosotros. Es de suma importancia averiguar nuestros orígenes más remotos, y por eso en el capítulo 1 conoceremos a los primeros antepasados humanos, que surgieron en África hace unos 300.000 años, e indagaremos por qué se extendieron al resto del mundo. No hay que suponer ni por un instante que esta historia de nuestros orígenes africanos se reduce a la de nuestra evolución en ese continente y nuestra posterior expansión hacia el exterior. Veremos que en tiempos de nuestra evolución temprana no estábamos solos en África, allí vivían también otros linajes humanos, y es probable que coincidieran con nosotros geográfica y temporalmente. Descubriremos quiénes fueron estos otros humanos y qué clase de contacto pudimos tener con ellos. Tras su éxodo africano, nuestros antepasados se encontraron con otras especies humanas. En Europa, el Levante, Asia Central y el macizo de Altai vivían los neandertales, nuestros parientes más conocidos. Después, conforme la historia humana se extiende al este de Eurasia y el sureste asiático, capítulos 3 y 6, sabremos de otros miembros de nuestra familia descubiertos más recientemente, entre ellos los denisovanos, por supuesto los enigmáticos hobbits, Homo floresiensis, que solo vivieron en la isla indonesia de Flores, así como un nuevo pariente humano en la isla de Luzón, en Filipinas, descubierto en fecha tan reciente como enero del 2019, capítulo 11. Conoceremos también al Homo erectus, un linaje humano mucho más antiguo que se remonta a unos 1,6 millones de años atrás, y plantearemos si pudieron haber sobrevivido más de lo esperado y quizá coincidir con nuestros antepasados humanos modernos cuando llegaron por primera vez al archipiélago malayo, capítulo 13. Seguiremos los pasos de nuestros antepasados cuando penetraron en medios nuevos y tierras desconocidas, Australia y Nueva Guinea, capítulo 12, los bosques pluviales del sur de Asia y Sumatra, las regiones templadas septentrionales de Siberia y otros lugares, capítulo 9. ¿Qué se vieron obligados a hacer para sobrevivir en estos nuevos parajes? ¿Cuál fue el efecto del clima y hasta qué punto era distinta la apariencia del mundo en aquellos tiempos remotos? Nos plantearemos lo que ocurrió cuando estos grupos coincidieron en el mundo que nos precedió. ¿Hubo contacto? Y, en tal caso, ¿hasta qué punto? ¿Intercambiamos genes? ¿Compartimos ideas y cultura? ¿Heredamos un legado cultural y genético de aquellos antiguos humanos desaparecidos? ¿O sencillamente los erradicamos en nuestro viaje para convertirnos en los últimos humanos sobre la Tierra? ¿Qué fue de aquellos parientes perdidos? Capítulo 14. Cuando empecé mi doctorado en julio de 1990, recuerdo estar con mi bata blanca en un laboratorio de química, ante un banco con tubos de ensayo y mecheros Bunsen, haciendo datación por radiocarbono. Era una sensación increíble. Recuerdo contemplar con admiración el increíble laboratorio que tenía delante, pensando en el poder de esta ciencia que permitía datar acontecimientos de la prehistoria humana sucedidos hace 10.000, 20.000, 30.000 o más años. Me quedé enganchado. Siempre he sentido fascinación por el pasado. Mi padre es arqueólogo, y me considero muy afortunado por trabajar ahora en la Universidad de Oxford en uno de los primeros laboratorios arqueológicos del mundo, semillero en el desarrollo de nuevos métodos para comprender el pasado. La arqueología del siglo XXI se está volviendo cada vez más emocionante por lo mucho que hoy se puede descubrir incluso a partir de minúsculos fragmentos de material. La arqueología es un saber multidisciplinar que tiende puentes entre las ciencias y las humanidades, cosechando los beneficios obtenidos del aluvión de avances científicos en diversos campos durante los últimos 30 y tantos años.
Atrás quedaron los días de exploradores solitarios o de pequeños grupos de arqueólogos que desenterraban materiales y comunicaban sus hallazgos a otros colegas en secreto o mediante áridas monografías e informes. Para hacer un buen trabajo se requiere un análisis preciso y riguroso posterior a la excavación, así como una amplia variedad de conocimientos. Esta no es labor para una persona sola, y por eso resulta fundamental formar grupos para trabajar conjuntamente. La arqueología es, sin duda, un deporte de equipo. El brazo científico de la arqueología representa una creciente mayoría de todas las publicaciones en este campo. La datación por radiocarbono, el método cronométrico que anunció el nacimiento de la ciencia arqueológica a principios de la década de 1950, es una herramienta empleada hoy en más de un centenar de laboratorios de todo el mundo que nos permite datar acontecimientos sucedidos hasta hace poco más de 50.000 años. Como veremos en el capítulo 8, las mediciones radiocarbónicas con un método denominado estadística bayesiana nos proporcionan ahora unos cálculos mucho más precisos de cuándo ocurrió determinado suceso. En periodos más recientes, menos de 10.000 años, podemos precisar la antigüedad reduciéndola hasta generaciones específicas. Podemos datar cualquier cosa que vivió en el pasado utilizando el radiocarbono, pero otras técnicas nos permiten, además, datar muestras inorgánicas. Es posible datar granos aislados de cuarzo y feldespato con métodos capaces de traducir a cálculos temporales las cantidades de radiactividad acumuladas durante milenios en sus estructuras cristalinas. Veremos que los isótopos de uranio y torio pueden igualmente proporcionar información cronométrica que nos ayude a datar dientes y huesos, así como la acumulación de carbonato de calcio en pinturas rupestres. El análisis y la medición de los isótopos de carbono, nitrógeno, estroncio, oxígeno, azufre y otros elementos puede decirnos las clases de comida que ingerían personas y animales, y las temperaturas y climas cambiantes en los que transcurrió su existencia. En el capítulo 2 veremos cómo esto nos ha ayudado a descifrar detalles muy precisos sobre la vida y la dieta de los neandertales. Podemos averiguar cuándo alguien empezó y dejó de comer diferentes clases de alimentos, cuándo se trasladó de un lugar a otro para vivir y cuándo y hasta qué punto se vio afectado por la contaminación medioambiental. Podemos determinar cuándo se interrumpió la lactancia de un infante basándonos en los cambios operados en las señales elementales e isotópicas de sus dientes de leche. 2. Podemos identificar periodos de desgaste midiendo la presencia de estrías en el esmalte dental así, por ejemplo, en el yacimiento de Paire en el Ardèche, en Francia. Un diente de neandertal reveló una semana de desgaste a los 701 días de edad que se produjo en los periodos más fríos del invierno. 3. La placa dental antigua nos habla de la dieta y las bacterias que colonizaban las bocas de los humanos prehistóricos, lo que se denomina microbioma. Este contiene un archivo de las enfermedades, infecciones, bacterias, virus y vicisitudes de la vida cotidiana, que puede analizarse utilizando un microscopio de alta resolución y una ciencia nueva llamada proteómica. Las tomografías computarizadas se emplean en los hospitales para evaluar la salud del paciente, pero también pueden usarse para examinar dientes y huesos antiguos, y determinar la edad, aspectos sanitarios y periodos de desgaste en épocas remotas. En el capítulo 5 describiré cómo los científicos utilizaron tomografías computarizadas para explorar la densidad ósea de un minúsculo fragmento de una falange denisovana, pudiendo así establecer que procedía de la mano derecha de una muchacha de 13 años y medio. El análisis morfogeométrico puede aplicarse a los cráneos de animales y personas para comparar las diferencias morfológicas y determinar cambios sutiles entre ellos, trazándolas en distintas dimensiones para medir la afinidad. La modelización en 3D nos permite visualizar estas formas y moverlas en el espacio virtual, como veremos en el capítulo 15 al estudiar hasta qué punto nuestros cráneos modernos portan la influencia genética de los neandertales.
Ahora se habla de construir historias vitales a partir de restos humanos fragmentarios porque, empleando métodos científicos como estos, podemos averiguar mucho acerca de cuándo, dónde y cómo vivían las personas del pasado. Los métodos científicos nos ayudan también a estudiar los materiales excavados. La geoquímica permite localizar los lugares de donde se extrajeron rocas y piedras antes de convertirlas en útiles líticos. Podemos establecer la distancia que tuvieron que recorrer los humanos para extraer dichas rocas, o para intercambiarlas por otras. Usamos análisis morfológicos computarizados para estudiar las distintas herramientas líticas y clasificarlas mediante complejos paquetes estadísticos. Los débiles vestigios de marcas de corte dejadas por los humanos al procesar articulaciones y carcasas pueden estudiarse con microscopios electrónicos de alta resolución. En el capítulo 8 se mostrará la importancia de esta técnica cuando intentemos construir una cronología del yacimiento de Denisova y determinar cuándo habitaron los humanos la cueva. Utilizando drones, satélites y LIDAR, detección y medición de distancias con la luz, es decir, el empleo de láseres para escanear la superficie de la Tierra en 3D, podemos mirar a través de la cubierta forestal y cartografiar yacimientos y paisajes antiguos desde las alturas. Hoy se habla de arqueología digital o ciberarqueología para describir estos métodos de estudio del pasado. El cartografiado geofísico, usando un radar para penetrar en el suelo e imágenes magnéticas, permite incluso sondear la Tierra bajo nuestros pies en busca de anomalías indicativas de la existencia de elementos arqueológicos que puedan excavarse con posterioridad. Los especialistas de los equipos arqueológicos trabajan identificando huesos animales, restos botánicos, esporas de polen, sedimentos, biomarcadores fecales, residuos orgánicos, etc., para reconstruir la adaptación humana y los climas y medios cambiantes del pasado. Los análisis de ADN antiguo nos permiten rastrear la mezcla e introgresión genética entre poblaciones, el parentesco entre las personas enterradas en un cementerio y su historia poblacional incluso parece ser una manera de reconstruir la apariencia física de una persona basándose en los llamados patrones epigenéticos de los genes que portamos, como se abordará en el capítulo 6. Casi no hay límite para las aplicaciones imaginativas de la ciencia al estudio del pasado. Tan comunes son hoy los descubrimientos en el laboratorio como en la punta de una paleta en una excavación. Con el presente libro espero transmitir parte de la emoción de los descubrimientos más recientes en este campo desde la perspectiva de las personas que realizan el trabajo, ya sea en un yacimiento o en un laboratorio. Pero nada de esto sería posible sin el trabajo meticuloso de equipos como los de la cueva de Denisova. En arqueología, el contexto lo es todo. Conocer las ubicaciones precisas de las distintas piezas recuperadas es fundamental para situar el trabajo posterior a la excavación en su justa perspectiva y encajar las piezas del rompecabezas del pasado, que nunca estará completo. Y aquí es donde empieza la arqueología, en el proceso de excavación. Sin arqueología y excavación no sería posible el estudio científico de los restos materiales procedentes de los yacimientos. Por suerte, hay muchos y excelentes equipos arqueológicos trabajando por todo el mundo en periodos temporales que van desde la Edad Moderna hasta el comienzo del linaje humano. Como es natural, toda historia debe empezar por el principio, y en el caso de todos los humanos actuales, nuestra historia empieza en África. Página 23.